claras o quizá solo volvamos a verlas y podamos difundirla o compartirla con alguien más. Y pues damos inicio formalmente. Le cedo la palabra a José García, que es nuestro socio de auditoría de la oficina de Creston BCG, y va a dar la introducción a nuestro ponente y bueno, después seguiremos con lo demás. Adelante, Pepe. Muy bien, muchas gracias, Tania. Bienvenidos, buenas tardes, clientes, amigos, colaboradores, acompañarnos miércoles 7 de agosto. Vamos a tener un ratito, una hora, escuchando temas muy interesantes de parte de Carlos Quirarte. Gracias por acompañarnos, Carlos. Y Fanny, si puedes poner tu semblanza, me voy a dar realmente quién está. Carlos Quirarte García, licenciado en Actuaría, egresado de la Universidad de las Américas Puebla, 2008. Un carrera profesional como especialista de riesgos discrecionales para Casa de Bolsa y Sociedad Operadora de... Disculpa la interrupción. No, ¿sí te puedes acercar un poquito el micrófono para escuchar un poco más fuerte? ¿Así es mejor? ¿Es mejor? Sí, me parece que sí. Muy bien. Y Carlos Quirarte García comentaba, es licenciado de Actuaría, egresado de la Universidad de las Américas Puebla en el año 2008. Comenzó su carrera profesional como especialista de riesgos discrecionales para Casa de Bolsa y Sociedad Operadora de Fondos de Inversión de Grupo Financiero Multi. En el año 2010 migró a Citibanamex como gerente de la mesa de liquidez, la cual es una mesa orientada a elevar la colocación de activos por su plazo para la banca. En marzo de 2013 se integra a Banco Santander México como subdirector de la mesa de estructuración y derivados de tipo de cambio, siendo responsable de la cotización, cierre y diseño de productos y ventas de estrategias de cobertura para la banca empresarial. En el año 2007 se muda al Grupo Financiero Finberg como head de ventas derivados para tipos de cambio, equity y tasas de interés para banca corporativa y empresarial, estableciendo todo el modelo de venta y comercialización de productos financieros derivados. Actualmente es director de Global Markets en BBVA y dentro de sus principales funciones están las de diseñar productos y estrategias de cobertura, realizar la evaluación de las posiciones de instrumentos financieros derivados, capacitación de la fuerza de ventas junior y senior, además de realizar seguimiento de procesos de operación y venta. En cuanto a lo académico, Carlos cuenta con diferentes estudios de posgrado y podemos destacar diplomado en finanzas corporativas en la Universidad de las Américas Puebla, diplomado en productos derivados por parte de Risk Mat, diplomado en productos estructurados en el ITAM y el diplomado en productos financieros derivados en el ITAM. En el año 2018 tuvo el máster en mercados financieros y gestión de activos por el Instituto de Estudios Bursátiles en Madrid y en julio de 2021 obtuvo el máster en dirección de empresas para ejecutivos con experiencia en PADE Business. Además, fue ponente en el Congreso Nacional de Actuaría, llevado a cabo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en el Seminario de Finanzas en la Universidad de las Américas Puebla con el taller de derivados financieros y la gestión financiera empresarial. Carlos también es profesor de Escuela Bolsa Mexicana y Universidad Iberoamericana Puebla en el máster de Ingeniería Financiera en materias como portafolios de inversión, matemáticas financieras, evaluación de bonos, derivados financieros y notas estructuradas, con tópicos de ingeniería financiera y temas selectos. La pasión por los finanzas, evaluación de instrumentos y la implementación de estrategias de cobertura que se entienden la gestión empresarial son pasión por las finanzas y la educación financiera en aras de democratizar el conocimiento. Carlos Quirarte, muchas gracias por tu tiempo, bienvenido. Y de entrada estamos a la expectativa de todo lo que nos vas a platicar de lo que nos espera de este ejercicio 2022 y nuevamente te damos la bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, José. Y bueno, también me voy a permitir leerles la semblanza de José García, que es nuestro segundo ponente, y para que conozcan un poquito más de su experiencia. Después de eso, pues ya iniciamos formalmente. José García es contador público certificado por
por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con más de 32 años de experiencia atendiendo grupos transnacionales públicos y privados, principalmente alemanes, en auditorías y proyectos especiales. Cuenta con gran experiencia en la evaluación de información financiera bajo normas internacionales de información financiera y normas de información financiera mexicanas, control interno, consultoría corporativa y aspectos de orden regulatorio. Destaca su especialización en principios de contabilidad generalmente aceptados en Alemania, así como en industria automotriz, productos industriales, de consumo y telecomunicaciones. Funge como socio activo del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla y como presidente del Grupo Puebla del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Ha publicado múltiples artículos y ensayos en diferentes revistas especializadas y ha sido conferenciante e instructor en diversos seminarios y cursos a nivel nacional e internacional en temas relacionados con finanzas, auditoría, control interno, administración de proyectos, etc. Así como profesor de asignatura a nivel maestría y licenciatura en la Universidad de las Américas Puebla. Y bueno, estudió la licenciatura en Contaduría y Finanzas y la maestría de Finanzas en la UTLAP. Así que, bueno, pues bienvenidos a los dos. Muchas gracias por pues, preparar toda esta información tan valiosa que vamos a escuchar. Les cedo los micrófonos e iniciamos. Perdón. Todo tuyo lo dijo. Gracias. Muy bien, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero ahí me escuche muy bien. Ya saben que siempre programas en vivo suele haber accidentes, entonces espero que todo se oiga muy bien. Pues vamos a platicar un poco sobre cómo está el estado de la economía en general. Pondremos obviamente énfasis en lo que es Estados Unidos y México, pero también hablaremos sobre los retornos y un poco los retos que hay, ¿no? Sobre todo de cara al segundo semestre, porque hoy si algo tiene este contexto económico es la complejidad de la lectura que hay en los mercados, ¿no? Si quieres la damos hacia adelante. No sé si yo puedo ir controlando, tú me dirás. Bueno, dentro de este entorno global que estamos viviendo hay un acrónimo que define perfecto la situación que estamos viviendo, ¿no? El contexto VUCA. Si le quieres dar para adelante, ¿qué es el contexto VUCA? Bueno, pues el contexto VUCA es básicamente una definición al contexto global que hoy estamos viendo, la dificultad de la toma de decisiones. Es un acrónimo que tiene que ver con volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿no? Y hoy que todos ustedes están aquí, lo deben de saber perfecto, la toma de decisiones es más compleja en un mundo que está en constante cambio, ¿no? Hoy los líderes intentan resolver o simplificar la complejidad de operar en contextos ambiguos, cambiantes y con esa naturaleza volátil que hemos estado observando. Estamos intentando fragmentar este contorno en realidades más pequeñas con la esperanza de codificarla y contrarrestarla, ¿no? Entonces, VUCA es la definición al nuevo mundo que está en cadena, que no puede ser dominado a través de las prácticas y las estructuras lineales tradicionales. Hoy tenemos que estar pensando en el abandono de lo tradicional. Y la única expectativa es esperar que suceda lo inesperado. Y es algo que este año, o desde el 2020, marzo del 2020 a la fecha, hemos visto, ¿no? El cambio constante nos lleva al límite como seres humanos, eso es una realidad, y por ello la sensación de agobio, frustración, al no poder definir la estrategia absoluta. Y es que tenemos estructuras y patrones mentales que hemos formado a lo largo de varias décadas y que hoy no resultan en lo absoluto ciertas, ¿no? Entonces, en otras palabras, pasamos de un mundo sólido y estable hacia un mundo líquido donde todo está en constante mutación. La aparición de nuevas tecnologías y la velocidad con que avanza la información crea nuevos modelos de negocio y desestabiliza la operación tradicional. Hay que escuchar las estrategias emergentes y entraremos más a detalle. ¿Por qué es importante, cuando estemos hablando de un entorno económico, hacer referencia al contexto VUCA? Pues si le damos hacia adelante, vean nada más, hace un par de años todavía el mercado priceaba un hot topic, es decir, un tema que estaba caliente en los mercados. Pasamos de las elecciones de Donald Trump, donde todo lo que, la volatilidad que había en los mercados era por ese tema. Después pasamos al tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Después las elecciones en México y en lo general los mercados tenían uno o dos temas. ¿Qué hay hoy en día en los mercados? Pues tenemos el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que está y desde su aparición ha generado volatilidad por lo que significa
en todo lo que tiene que ver con energéticos y alimentos en lo general. Tenemos esta aparición de la tensión que existe entre China, Taiwán y Estados Unidos. Tenemos lo que denominó hace un mes Carstens como la aparición del cisne verde, que platicaremos un poquito más de él hacia adelante. Tenemos el reacomodo de las cadenas de suministros, tenemos inflaciones alta y por lo tanto ajustes en política monetaria en prácticamente todos los bancos centrales, la aparición de nuevos virus, ¿no? Tan solo la semana pasada se estaba hablando de un nuevo virus, ¿no? Un epavirus que apareció en China con un alto nivel de mortalidad, parece que no la transmisión, pero se están descongelando los polos y eso nos traerá nuevos retos en los temas biológicos y médicos, ¿no? Esta aparición de virus y mutación de ellos, como es el caso del COVID, seguirá mermando el tema de las cadenas de suministros a nivel económico. El calentamiento global, que ustedes lo deben de saber y que creo que hoy es responsabilidad de absolutamente todos hacer nuestra parte para tratar de hacer un mundo que esté más ligado hacia energías limpias, respetar la naturaleza, aprender a convivir con ella, ¿no? La cuarta revolución industrial también está hoy en día inmerso en los mercados y genera bastante volatilidad. Gran parte de la inflación la hemos visto derivada por este tema de cuarta revolución industrial y los retos que hay en capital humano. Muchos de ustedes deben de estar enfrentando retos de rotación y de capital humano que se han ido agudizando por la aparición de una nueva generación que demanda cosas diferentes y por este contexto que a raíz del COVID pues se ha ido acelerando, ¿no? Que es el tratar de revalorizar el capital humano en general. Y estos son algunos de los temas, hay muchos más en el mercado, pero con los que hoy está priceando en general las áreas de trading, de mercados en la generalidad, ¿no? Vamos hacia adelante. Bueno, vamos a empezar ya con temas de la economía en general y varias cosas de las que nos estamos hoy en día preguntando es si Estados Unidos está en recesión. Bueno, primero para entender si Estados Unidos está en recesión, deberíamos de entender qué es la recesión económica. De repente nos han educado que la recesión económica solamente tiene que ver con la duración de 2 trimestres, donde mostramos una caída del PIB. Y me parece que se fue por ahí, o no sé si fui yo. ¿Fue verdad? ¿O soy yo? Sí, tuvo un corte, pero ya te volvemos a escuchar. ¿Me escuchas? Sí. Ya, Sí, creo ¿sí que me se escuché? restableció. Sí, sí, sí. Ok. Gracias, Buenísimo. Carlos. Entonces, hablando un poco sobre si Estados Unidos está en recesión o no, primero deberíamos de entender que en los últimos años nos hemos acostumbrado a entender la recesión como 2 periodos donde el crecimiento económico de un país, y periodos me refiero a trimestres, tiene una caída, no tiene números rojos. Hoy en día tendríamos que regresarnos a lo que es la definición completa como tal. Entonces, no sé si quieren que continúe, esperamos la diapositiva, como ustedes me digan. ¿Ves las diapositivas, Carlos? No, bueno, yo no las veo, no sé si los demás. Los demás me comentan que sí la están viendo. Déjame ver. Sí, al cambiar de ventana, me comentan que sí se ve. Déjame ver. Acá yo no las veo. Ahora, Dicen que sí. sí, todos dicen que sí, sí la ven. Jaime me comenta que no ve nada, pero los demás comentan que sí. ¿Por qué no dejas de compartir y vuelves a compartir? Sí, claro. Deme un segundito. Listo. Bueno, ahí me parece ¿Listo? que ahora sí ya la vemos todos, ¿no? Sí, me parece que sí. ¿Se me pueden confirmar por el chat, por favor? Sí, bueno, yo sí. Perfecto, gracias. Listo. Bueno, entonces entrando a si Estados Unidos está en recesión, que es el gran miedo que hoy se habla en los mercados, tendríamos que regresarnos a la definición completa. Les decía, en los últimos años nos han acostumbrado a que recesión es cuando tenemos 2 caídas o 2 periodos consecutivos con caídas en el PIB, como lo hemos visto en Estados Unidos durante este 2022, ha mostrado una desaceleración, una recesión prácticamente en la parte del PIB. Pero tendríamos que regresarnos a una definición que dio un economista sobre mediados de los 70s en el New York Times y de donde nace el tema recesión económica. Y él decía que la recesión económica tenía que medirse en términos de duración, profundidad y difusión. En términos de duración está claro que Estados Unidos pues sí ha mostrado una caída en el PIB, ¿no? Obviamente por estos miedos que existen
a nivel global, ¿no? Por el conflicto bélico, los golpes que ha habido en la cadena de suministros, pero tendríamos que irnos hacia la parte de profundidad y difusión. ¿Qué se refiere en la parte de profundidad? Que deberíamos demostrar una baja del PIB real por más de 1.5% en ambos trimestres, siendo que no fue así en el segundo trimestre. Después una caída de más de 2% en el empleo agrícola y vemos que las nóminas no agrícolas prácticamente se han recuperado a partir de la crisis del COVID. Cuando iniciamos el tema de COVID, hay una pérdida de empleo en Estados Unidos de más de 22 millones de empleos. Hoy prácticamente se han recuperado todos. Tan solo el último dato de nóminas no agrícolas publicado a finales de julio muestra una creación de 528,000 empleos nuevos, ¿no? Un dato que sorprendió al mercado. La parte de la tasa de desempleo, estamos a los mejores niveles de las últimas décadas en Estados Unidos, ¿no? Está prácticamente al pleno empleo. Se dice que la tasa de desempleo en Estados Unidos tendría que estar en torno al 3.5% y ahí está en esos niveles. Y finalmente, el consumo de bienes duraderos sigue a la alza en Estados Unidos. Es decir, sí podríamos estar esperando un efecto de recesión, pero no tan en corto plazo. Tanto Powell como Biden han insistido que la economía de Estados Unidos está bien, pese a lo que hemos visto en la caída del tema de construcción o los costos por vivienda en Estados Unidos por la subida de las tasas. La verdad es que hoy en Estados Unidos se paga 5.2% más en salarios en lo que va del año y comparado contra marzo del 2020 estamos por arriba del 10% en crecimiento de salarios. Entonces, en Estados Unidos estamos viendo un efecto atípico, ¿no? Es decir, hay una recesión o una caída en el PIB real, pero estamos con pleno empleo, con mejores sueldos y con un consumo de bienes duraderos. No compran más, pues porque la cadena de suministros no lo permite, ¿no? Entonces, si le damos hacia adelante. ¿Qué ha pasado con la inflación de Estados Unidos? Bueno, pues Estados Unidos ha alcanzado la mayor inflación en más de 4 décadas, la mayor inflación en 42 años, pero parece que hemos llegado al pico. En el último dato publicado para el mes de julio ya mostramos una desaceleración importante, y esto en gran medida por la caída en los precios de los energéticos, que sí han ayudado un poco a compensar los costos que hemos tenido en vivienda y los alimentos. Pero ¿de dónde vino esta gran inflación por parte de Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, como ven en la primera gráfica que está arriba del lado izquierdo, esa es la oferta monetaria que hay, es decir, el dinero que está en circulación, lo que traemos en tarjeta de débito, en el carro, los 10 pesitos que traemos por ahí, lo que traemos en el pantalón, ese dinero que está en circulación, Estados Unidos imprimió en 14 meses la misma cantidad de dinero que imprimió en 17 años. En otras palabras, y midiéndolo en términos relativos, es decir, en porcentaje, Estados Unidos emitió la misma cantidad de dinero que emitió en el último siglo. Es así de brutal el crecimiento que tuvo Estados Unidos. Pasó de los 15.5 trillones de dólares a más de 22 trillones de dólares en circulación. Entonces, lo que estamos viendo en general es una inflación que en primer lugar se dio por unos excedentes de liquidez, una recuperación en la oferta motivada por el tema de la cuarta revolución industrial, donde hoy podemos pedir desde cualquier lugar del mundo. Y después, bueno, pues vemos los temores de desaceleración económica que estamos viendo a nivel global, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene una economía que viene creciendo, tiene mejores empleos y está viviendo la peor inflación que ha tenido en las últimas 4 décadas. Hemos visto ya una desaceleración en la oferta monetaria, pero tendríamos que seguir viendo lo que sigue. ¿Qué estamos esperando? Que la inflación empiece a ceder, porque también es importante lo que sucedió en Rusia y Ucrania en los últimos años, ¿no? En los últimos días. Se han liberado ya y se ha llegado a un acuerdo para liberar 20 millones de toneladas de trigo y maíz que son vitales para la humanidad en general. Se estima que cerca del 25% de la producción de granos sale de Ucrania y Rusia y es importante. Por eso es que habíamos visto una elevación en temas de alimentos de manera relevante. Vamos hacia adelante. Parece que el pico ha llegado, ¿no? ¿Qué se ha publicado? De tomar en cuenta la ley de reducción de la inflación en Estados Unidos. Hay, desde la Fed hasta el gobierno federal, pues una disposición total a atacar y hacer frente a la inflación. Y se creó o se acaba de aprobar uno de los planes más importantes de campaña que traía Biden. Biden, que parece rejuvenecer, ¿no? Desde hace un par de meses para acá, aunque no lo creamos, parece que se está tomando bien sus medicinas y se está poniendo a todo.
y empieza no solamente a atacar a la parte de Donald Trump, sino también empieza ya a aprobarse una serie de planes que traía como propuestas de campaña. ¿Qué incluye este plan? Bueno, este plan es básicamente un proyecto presupuestario que busca bajar la inflación abordando 3 temas cruciales para cualquier persona que vive en los Estados Unidos y en lo general, yo les diría, que son los costos de salud, el cambio climático y los impuestos. En temas de salud, el gobierno va a buscar limitar el costo de algunos medicamentos recetados y aumentar los proyectos estatales. A la par, estaría pretendiendo negociar con grandes farmacéuticas los precios de ciertos medicamentos que son muy caros, como la insulina, en un país donde la diabetes está a todo lo que da, ¿no? En la parte climática se busca frenar la emisión de gases de efecto invernadero en un 40%. Todo el mundo va migrando hacia temas de energías más limpias. Y esto parece que no tiene nada que ver con el bolsillo de un americano, pero no es así. Habrá beneficios fiscales para créditos de autos eléctricos, y ahorita entraremos un poco más a detalle en eso. Además de apoyos para establecimientos de energías eólicas y solares que beneficien a la población. Y finalmente va a buscar implementar impuestos, pero a nivel corporativo, pero no para cualquier tipo de corporativo. Es decir, el gran grueso de las empresas en Estados Unidos no tendría que presentarse porque ese impuesto será, y aquí hay expertos en el tema, para empresas que generen más de $1,000 millones. Es decir, estaría buscando recaudar cerca de $300,000 millones para financiar este proyecto en una parte y la otra para hacer pago de deuda, ¿no? Hoy una deuda que rebasa por mucho comparado contra PIB lo que trae Estados Unidos. Pero de este tema, aquí lo rescatable es un concepto que ha tomado mucha fuerza los últimos 2 meses que tiene que ver con green inflation. ¿Qué es esto? Pues estamos en una paradoja hacia una transición de energías renovables, ¿no? Estamos pasando de una economía basada en energías fósiles hacia una economía basada en energías renovables, donde intentamos que sea la vida más barata y más verde con el mundo y nos está saliendo más caro por una relación de oferta y demanda, pero también por las propias barreras que existen hacia la explotación de ciertas minas donde aparecen los minerales que son base para la transición de una energía hacia una energía más verde, ¿no? Entonces, los efectos que estamos viendo en la inflación también empiezan a derivar por este cambio en la transición de la economía hacia energías limpias. Y eso es un concepto que tomará mucha fuerza el resto del año, donde vamos a ver encarecerse cada vez más. Le damos hacia adelante. En las partes de ajustes de política monetaria por parte de la Fed, la hemos visto, ¿no? A lo largo del año han estado mostrando su lucha contra la inflación, ¿no? Algo contrario a lo que sucedía, por ejemplo, con la zona euro, donde parece que se tardaron en subir las tasas. Vemos a una Fed que es tajante, no ha cambiado el speech en lo más mínimo y ha puesto cara a la inflación, ¿no? ¿Cómo? Reduciendo su hoja de balance y subiendo las tasas de interés. Viene una de las juntas quizá más complejas para el mercado, donde hoy existe una división de qué pasará en la reunión de septiembre. Durante agosto descansan, se vuelven a reunir en septiembre. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a subir 75 o 50 puntos base la tasa? Hoy el mercado está muy dividido, prácticamente hay un 50 y 50. Hay quien cree que la Fed debería de subir todavía 50 puntos base la tasa. JP Morgan y Barclays estimaron que tenía espacio hasta el 5% la Fed. Y eso ha ocasionado esta volatilidad en los mercados. La lectura del corto plazo es más compleja que nunca antes, ¿no? Hoy proyectar a tan corto plazo es incluso más difícil. No sabemos cómo va a terminar la Fed de aquí a diciembre. ¿Cuál es la expectativa? Que suban 125 puntos base más la tasa. Es decir, desde BBVA estamos viendo 50 puntos base para la reunión de septiembre, después vendrá la reunión de noviembre donde esperamos otros 50 puntos base y finalmente cerraremos el año con 25 más. Pero la realidad es que hay espacio. Estamos viendo que todavía la inflación está más de 4 veces arriba del objetivo del Banco Central. Es una inflación histórica y aunque la inflación pueda ir bajando en los próximos trimestres, el nivel de precios no será así, ¿no? Por ahí decía Carstens, acostumbrémonos a un ciclo económico donde nos tendríamos que acostumbrar a la pobreza, ¿no? El nivel de precios continuará siendo muy alto. Entonces estamos esperando que venga la Fed con un ajuste y después esto de la recesión ya se ve en la curva, ¿no? Las tasas forward del LIBOR ya muestran una desaceleración, es decir, primero vamos a combatir con toda la inflación, una vez que se contenga la inflación, obviamente habrá una caída en la economía y habrá que desacelerar a cierto nivel las tasas para reactivar la parte económica. Vamos hacia adelante.
Y pues que hay alerta en los mercados, hay mil cosas a tomar en cuenta, pero este tema de China, Taiwán y Estados Unidos, ¿no? Donde China parece que es el niño chiquito pataleando porque le fueron a jugar con su juguete, le ha caído muy mal al mercado en general, no hay mucha tensión, ¿no? Hoy traemos un conflicto bélico importante por lo que significan temas energéticos. Obviamente el tema principal es la crisis humanitaria, pero después temas económicos viene la parte de alimentos y la parte de energéticos que se agudizó al inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y hoy tenemos esta tensión entre China y Estados Unidos peleándose por Taiwán, ¿no? Parece que es la niña bonita por el tema de la potencia que significa en la producción de chips y semiconductores y por la posición territorial que tiene Taiwán frente a China, ¿no? Prácticamente China está rodeada de una cadena de islas donde en el alrededor ya está ocupado por naves o por puertos militares de Estados Unidos, y Taiwán le queda como una zona estratégica importante a China, ¿no? China dice que es una frontera que, bueno, todavía no se adhiere como tal a las políticas de China en lo general y que pronto, tarde o temprano lo harán. Vemos esta tensión de bombardeos, ¿no? De ensayos, de provocaciones. Y lo que es una realidad es que entre más provocas, menos te echas para atrás. Entonces, esta tensión, por más que Estados Unidos intenta minimizarla, sigue agraviándose y Taiwán ya también hizo su respuesta, ¿no? Taiwán ya también tuvo sus pruebas de defensa militar, preparándose para una posible invasión de China, y no sería para nada un escenario bueno para la economía. ¿Por qué? Porque China produce más del 65% de los semiconductores. Todos los que estamos conectados aquí estamos conectados gracias a que Taiwán produce. Entonces, ese tema es relevante y hay que ponerle muchísimo ojo en los próximos días. ¿Qué pasa en México? Pues la pregunta del millón. Primero estamos con los riesgos del TMEC y las sanciones que existen por esta molestia que han mostrado Estados Unidos y Canadá, donde la primera respuesta de México, sabemos, no fue la más, digamos, profesional, ¿no? A poner a Chicoche dentro de una mañanera, pues no suena algo muy diplomático, que digamos. Entonces, esta tensión puede traer a México, lo decía Juan Carlos Baker en una entrevista, puede traer a México temas relevantes, ¿no? Hoy por hoy, si somos rigurosos en la aplicación del tratado, podrían aplicarle a México multas que van desde los 20,000 millones de dólares hasta los 100,000 millones de dólares. Y para ponerlo un poco en contexto, con 100,000 millones de dólares pagamos la deuda de Pemex, ¿no? Una deuda que hoy parece impagable. Ese nivel de multas estaríamos cargando, es decir, traeríamos a 2 Pemex en la panza y no parece ni para nada un muy buen escenario, además de quitarnos competitividad y de mandar un muy mal mensaje a nivel internacional en una oportunidad que hoy en día tiene México como nunca antes. Siempre la ha tenido, pero hoy es una oportunidad relevante. Aquí, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? Que nuestro querido señor presidente va a mostrar su postura el próximo 16 de septiembre en cuanto al TMEC. Es probable que en esta primera ronda de consultas que se esté haciendo no se llegue a un acuerdo y pasemos a la siguiente ronda. Y ahí es donde entrará la postura del señor presidente. Y lo que estamos viendo que es, pues si algo hemos aprendido es que pues el presidente no sabe echarse para atrás. Entonces, ¿qué importa? Pues es un tema que por el día llama la atención, ¿no? Que haya seleccionado ese día. ¿Y qué deberíamos de estar esperando en cuanto a la postura del gobierno de cara al tema de las reclamaciones que tienen en lo general Estados Unidos y Canadá? El acuerdo hay que respetarlo, porque realmente es una oportunidad muy buena para México y más en este contexto. Entonces, habrá que poner mucha atención. Estamos en este periodo, es muy probable que no lleguemos a nada y que saltemos a la segunda línea, ¿no? Y empiezan a terminar el tema de los subsidios por las gasolinas en México. Hace un par de viernes, pues lo dejaba claro la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se van a empezar a retirar los subsidios por gasolina en una medida que inició pues prácticamente hace 5 meses, donde el gobierno, en aras de apoyar este golpe en la economía de las familias en general, inició el subsidio por las gasolinas y los combustibles. Y esto a través del IEPS, este impuesto que es el impuesto de los mercados financieros, ¿no? Un impuesto que inició hace poco más de 40 años y que es un impuesto que sirve para amortiguar la volatilidad en los mercados de combustible, ¿no? De petróleo, en los mercados de tipo de cambio, en general de commodities, y que está ligado hacia energéticos, bebidas azucaradas, fertilizantes, bebidas alcohólicas.
¿Y cuál es el objetivo? Pues que no le traslademos de manera inmediata al consumidor los efectos de volatilidad. Cuando inicia la guerra, tenemos otra vez el barril de petróleo en máximos históricos, tenemos un tipo de cambio que se veía en ese momento muy nervioso, muy endeble, y entra el subsidio. Empieza a desaparecer ya el subsidio, ¿no? Ha caído en un nivel importante. De hecho, ahí hay un error mío, no está actualizada la diapositiva, ya cayó al 72% en la parte de Premium, cayó al 93-94% en la parte de Magna, y desaparecieron los apoyos complementarios tanto al Premium como para Magna. Rogelio Ramírez de la O fue muy claro. ¿Cuánto le va a costar esto al gobierno durante el 2022? 430,000 millones de pesos. Pero de no haber tenido este subsidio, la inflación nos hubiera afectado en por lo menos 2.6% adicionales a la inflación que ya traeríamos. Es decir, pues hoy el subsidio y que el gobierno ha tenido, eso sí es de reconocer, una rigidez fiscal bastante buena, ¿no? Cada vez hoy la rentabilidad por empleado en el SAT parece ser muy buena, pues, y con los ingresos petroleros, pues dio chance para generar un subsidio que ayudara a las familias, ¿no? Una inflación que obviamente duele porque lo que más crece en la inflación es la parte de alimentos, y que esto venga a aliviar, pues parece que fue una medida que ha ido funcionando, ¿no? Pero no estamos diciendo que ya la inflación llegó a su pico, es probable que llegue a su pico sobre finales del tercer trimestre, pero la medida parece que ha ido funcionando. ¿Qué estamos esperando en cuanto a Banxico? Banxico se ha anticipado, es un banco que ha sido muy prudente desde hace más de 15 años, es un banco que trae una muy buena escuela. Estamos esperando ajustes adicionales en las tasas de interés, muy probablemente siguiendo a lo que haga la Fed. El tema de la inflación continúa doliendo, ¿no? Parece que Estados Unidos ya llegó al pico, no es el mismo caso en México, aunque parece que estamos próximos a llegar al pico de inflación. Y Banxico, desde mayo del año pasado, que sorprendió a los mercados subiendo las tasas de interés, ya estaba viendo el efecto de inflación. ¿Qué es lo que cambió? Pues cambió la manera en la que comunicaba. Banxico y dice cómo fue la votación, y también nos entrega dentro de la publicación de política monetaria cuáles son las expectativas de inflación del Banco Central para los siguientes 8 trimestres. La única constante es que han estado subiendo la inflación reunión tras reunión, como lo fue en la última. Vuelven a crecer las expectativas de inflación porque el contexto es complejo. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que siga muy probablemente a lo que haga la Fed. Si la Fed sube 125 puntos base, es muy probable que Banxico lo haga también de aquí al cierre de año. Estamos estimando que la tasa debería estar cerrando entre el 9,5% y 10%. Ya ha aumentado 450 puntos base, pero es probable que al menos le falten 100 más. El nearshoring y el superpeso. Pasamos de ver un peso que al inicio del año se veía como una de las monedas que más golpeadas iba a ser por el tema de ajustes en política monetaria por parte de los Estados Unidos y el conflicto bélico, a ser una de las monedas más atractivas por este reacomodo que vemos en la cadena de suministros. Tan solo Volkswagen ha anunciado una inversión de más de $1,300 millones para la producción de autos eléctricos en México. Lo mismo vimos con Constellation Brands, que ha invertido más de $2,000 millones. Y estamos viendo que México se vuelve, como siempre, repito, lo ha sido, una gran economía con muchísimo potencial, donde los retos siguen estando en el mismo lugar, ¿no? El Estado de Derecho, la corrupción, esta burocracia que existe para el tema de crear una nueva empresa, una razón social en México, aunque se ha ido subsanando, sigue siendo una lata. Y el tema de la delincuencia, que sin lugar a dudas duele. Basta ver las últimas 2 semanas con Guadalajara, con Ciudad Juárez, con Guanajuato. La verdad es que algo que le duele hoy en día a México es el tema de la delincuencia, y que se tiene que tener mano firme si queremos aprovechar esta oportunidad única que estamos viendo, este reacomodo en las cadenas de producción, donde México tiene una oportunidad muy valiosa. Incluso el subsecretario de Hacienda ha estimado que deberíamos ya tomar una oportunidad para empezar a instalar plantas que maquilen semiconductores. Es decir, México tiene su ubicación, digamos, una fuerza laboral bastante grande, este bono demográfico que parece que está en sus últimas, pero que todavía da como para sacar ventaja en las próximas décadas de lo que está sucediendo en los acomodos, ¿no? El nearshoring, que es la palabra fancy para pasar a regionalización, pues hoy México toma mucha fuerza porque está cerca del país que mayor consumo tiene en el mundo. Retos adicionales
¿Qué sigue para la economía en general y que tendríamos que estar poniendo bastante atención? Bueno, pues les poníamos en un inicio, ¿no? La aparición de los nuevos virus que sin lugar a dudas son una amenaza en primera instancia a la salud de la humanidad, pero en segunda instancia en temas económicos, pues estamos viendo la aparición de nuevos virus, ¿no? Les comentaba, se están descongelando los polos y eso hay que ponerle bastante atención. Después viene el cisne verde, todos los ciclos económicos terminan por algo que se conoce como cisne negro. Carstens ha denominado que este ciclo económico enfrentará algo que se llama cisne verde por la relación al cambio climático, donde el desgaste que tengan los activos bancarios será afectado, ¿no? Tan solo en la zona euro, durante estos últimos meses se han quemado más de 30,000 hectáreas, donde se estima que el 25% eran destinadas para la agroindustria. California parece que ya no tiene agua. En fin, estamos viendo un proceso de reducción de tierras por cambio climático en una población que continúa creciendo y que la demanda por alimentos se está agudizando, además de otros efectos que golpean el tema de los activos bancarios, ¿no? La cuarta revolución industrial, pasamos de la primera revolución industrial que nos permitió mecanizar las cosas a través de la máquina de vapor, después llegó la electricidad que nos permitió la producción en masa, después vino la época de la informática y la aparición del Internet, y hoy estamos todos aquí, se nos vuelve más compleja la decisión porque estamos inmersos en uno de los 4 periodos más importantes que ha tenido la economía. La cuarta revolución industrial que se ha acelerado a través del COVID y que enfrenta retos brutalmente duros para las empresas en general. Hoy aparecen empresas que se vuelven unicornios de la noche a la mañana y de la misma velocidad caen. El Internet de las cosas, la digitalización, la inteligencia artificial es algo que en este ciclo económico va a estar inmerso por completo, ¿no? Estamos en ese proceso de inmersión que será bastante duro, lo está haciendo para la economía en general y la reinvención de los tomadores de decisiones es fundamental. Los retos de las áreas de recursos humanos, algo que se vio con mucho agravio a raíz del COVID, fue el tema de recursos humanos, ¿no? Hoy el emprendimiento ha hecho que la rotación crezca, porque hoy es más fácil emprender que nunca. Necesitamos un celular, no necesitamos tener inventario y ni siquiera internet. Me cuelgo del vecino, me voy en Starbucks y de ahí tomo internet y con eso basta para emprender, ¿no? Entonces, algo que vimos en la pandemia fue este emprendimiento a través de la digitalización, el e-commerce que se ha acelerado y eso ha creado mucha rotación. Entonces, hoy las áreas de recursos humanos están en un proceso de redefinir o rediseñar los incentivos hacia los trabajadores, porque además es una generación que demanda cosas muy diferentes a los que veníamos a otro ritmo. Entonces, eso es un reto particular y fundamental que tienen las empresas dentro de los 4 pilares, que es el financiero, la operación, en la estrategia y la parte de recursos humanos, el de recursos humanos tendrá retos fundamentales para las empresas. Y algo que marco en rojo y que todos tendremos que ser conscientes es el tema del calentamiento global. Estamos contra el tiempo y la generación de políticas económicas es necesaria para hacer frente a algo que está extinguiendo a la humanidad en general, ¿no? Volviendo al tema del entorno VUCA y después de todo este tema, pues tendríamos que estar enfocándonos, ¿no?, hacia generar o dejar de resistirnos al cambio. El cambio va a ser una constante de aquí adelante y con una velocidad cada vez mayor. Tendríamos que implementar estrategias emergentes que vayan coevolucionando con el mercado, es decir, tener la capacidad de anticiparnos a través de estrategias que vengan de abajo hacia arriba en la empresa, ¿no? Ya no de arriba hacia abajo, tendremos que estar más cerca de la operación. Formación constante, hoy no es un lujo, hoy es una necesidad que estemos invirtiendo en la capacitación de nuestros equipos, el diseño de equipos multidisciplinarios, la capacidad de atender cualquier situación en algo que exige al mundo, que se prepare constantemente, porque la preparación te da la posibilidad de adaptarte al cambio, ¿no? La gestión del talento, lo decíamos, uno de los retos más importantes que enfrentan las empresas es la retención del capital humano. Hoy el robo de talento es brutal, incluso el talento ya sabe que puede emprender por sí solo. Y en tratar de tener la mayor certeza posible en el presente, es decir, desde la parte financiera, la definición de estrategias de derivados o coberturas con administración de riesgos es fundamental. Y finalmente hay temas adicionales, ¿no?, que hay que tomar en cuenta. Uno quizá de los más importantes que no hemos tocado aquí es el tema de las transiciones de tasas hacia nuevas tasas de referencia.
Eso es un tema que habrá que ponerle mucho foco. Ya se está en marcha en los mercados financieros y está generando mucho ruido y tarde o temprano empezará también a generar volatilidad. Entonces yo hasta aquí, si no me equivoco, hasta aquí me despido. Así es, Carlos, muchas gracias. Digo, si van teniendo preguntas, por favor déjenlas en el chat. Tenemos unos minutos más de exposición. La segunda parte la va a exponer José García. Así que adelante. Gracias, Fanny. Y parte de todo este cambio que estamos viviendo en el mundo financiero, en el mundo corporativo, en el mundo de reportar, en el mundo de lo que llamamos el accountability, de rendir cuentas, pues el International Sustainability Standards Board, que es el segundo consejo de la Fundación IFRS, adicional al International Accounting Standards Board, que es quien emite las normas internacionales de información financiera, ha promulgado nuevas normas, ¿no? Y este consejo fue anunciado en el marco de la conferencia de la ONU sobre el cambio climático de 2021, lo que se llamó el COP26. Y este nuevo organismo pues tiene como función principal o como objetivo primordial desarrollar normas de revelación o normas de información de alta calidad sobre la sostenibilidad corporativa de aceptación global. Adelante, Fan. Y principalmente fueron presentadas en marzo de 2022 las primeras dos normas, S1, S2, dando un paso muy importante hacia la estandarización de criterios ESG en la información financiera. Para todos los que no estamos muy familiarizados con lo que es ESG, pues son las siglas de Environmental Social Governance. Environmental tiene que ver todo lo que es el cambio climático, el uso responsable de los recursos naturales no renovables, la disposición de desechos tóxicos, etcétera. Lo que es social habla de todo lo que tiene que ver con recursos humanos, sus remuneraciones, la diversidad, la integración, las condiciones laborales, las diversas comunidades. Ya ven que ahora se busca la integración de todos los grupos con diversidad u diversa orientación sexual, etcétera, y también, por supuesto, lo que tiene que ver con la salud. Y finalmente, lo que es governance, hablando de las siglas ESG, pues se habla de políticas de remuneración a los ejecutivos, políticas y estrategias fiscales para los mismos, todo lo que tiene que ver con corrupción, lavado de dinero, lo que es el lobbying de las empresas privadas hacia organismos gubernamentales para obtener diversos contratos de sectores públicos. Entonces, todo esto lo trata lo que es ESG. Entonces, los dos borradores presentados por el ISSB, el S1 habla principalmente sobre requisitos generales para revelar información financiera relacionada con la sostenibilidad, y el número 2, todo lo relacionado con el clima. Entonces, en pocas palabras, sí, gracias. El 1 tiene que ver con un marco normativo conceptual y el 2 es el primer paso y habla exclusivamente del clima. Adelante. Bueno, la entrada en vigor, como son normas internacionales, va a depender en primera instancia de la jurisprudencia o cada jurisdicción de cada país que esté implementando. Recordemos que en México las emisoras de valores están regidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deben de presentar su información financiera bajo normas internacionales de información financiera, por lo que en cuanto entren en vigor estas normas, pues seguramente serán de aplicación obligatoria para las demás emisoras mexicanas. Y, por supuesto, al hablar de implementación de nuevas normas, se requiere training, se requiere conocimiento, recursos humanos, materiales, esfuerzos importantes por parte de todas las compañías, por lo que hay que prever un tiempo prudencial para su implementación. Adelante. Entonces, siendo un poquito más concretos y ya para finalizar, la norma S1
Como lo mencionaba anteriormente, da los principios generales para revelar, información material sobre riesgos y oportunidades significativos para las compañías en materia de sostenibilidad. Esto le va a permitir, por supuesto, a los inversionistas evaluar el valor de las entidades en relación a todos los aspectos que tienen que ver con ESG. Adelante. Y la nueva norma 2, S2, establece disposiciones a revelar sobre todo el exposure que tienen las compañías sobre riesgos y oportunidades significativos asociados con el clima. Ya algo nos comentó Carlos Quirarte. Esto le va a permitir, como siempre, a los usuarios primarios de la información financiera que evalúen cómo se impacta en el balance general, en sus resultados de operación, por supuesto con los flujos efectivos, en sus estrategias a corto o mediano plazo, en el modelo de negocio y finalmente van a impactar en el valor de la empresa. Aquellas compañías que no estén revelando, evaluando oportunamente todos los riesgos y oportunidades que tienen los cambios climáticos van a estar en desventaja respecto a aquellas que sí lo están haciendo y definitivamente van a perder cierto valor al momento de no estar reportando de forma completa todas las implicaciones, riesgos y oportunidades que esto implica. Muy bien. Yo quiero darle las gracias a Carlos Quirarte y dejar un espacio de oportunidad para que ustedes que nos acompañan, amigos colaboradores, clientes, pues expongan sus preguntas. Con todo gusto trataremos de responder. Claro que sí, gracias, Pepe. Perdón, adelante, Carlos. No, digo que aquí a sus órdenes. Perfecto, pues si tienen alguna pregunta, por favor déjenla en el chat. Si no, también si la quieren hacer de viva voz, coméntenme para que pueda abrirles el micro y sea pues más explicativa la pregunta y pues podamos darle respuesta. Entonces, tenemos unos minutitos más y quedo atenta a ver. Yo quiero aprovechar este espacio en lo que alguien más pregunta para preguntarle a Carlos. Primero que nada, agradecer esta exposición tan interesante. Yo estoy en lo personal impactado como en tan corto tiempo pudiste exponer todo lo que puede ocurrir en este segundo semestre y las implicaciones que tenemos por formar parte de un mercado global y principalmente del mercado de Norteamérica. Mi pregunta básica, Carlos, es: en los próximos años, si Estados Unidos experimenta altas tasas de inflación, ¿nos lleva con ellos de la mano o realmente esto fue definitivamente algo atípico? Recordando el pasado, donde México tenía tasas de inflación superiores al 100% y después del error de diciembre, ya por 1994-95, tasas de inflación de 2 dígitos, pues Estados Unidos no experimentó para nada esto, ¿no? Nada, nunca. Así es. Y ahorita que Estados Unidos experimentó la tasa de 7,8 es igual a la de nosotros. Esa es principalmente mi pregunta. Adelante, Carlos. Gracias. Sí, mira, la verdad es que algo que hemos visto que ha tenido y sí ha funcionado, ¿no? Y por algo Carstens fue por mucho tiempo denominado el mejor banquero del mundo, es que el Banco Central en México sí ha hecho su chamba, ¿no? La verdad es que sí ha logrado crear o permear sobre la economía un tema de control sobre el nivel de precios. Estados Unidos, si tiene una inflación alta, pues definitivamente la pegará a México y le pegó, ¿no? De alguna manera, parte de lo que estamos viviendo, que sí en gran medida es por el reacomodo de la cadena de suministros, pues se debe también por los excedentes de liquidez que generó Estados Unidos, ¿no? Aquí en México, pues sí faltó un poco de apoyo, ¿no? Hoy se ve en temas de calificadoras, pues mejor a México que el resto de sus pares por aparecer en la foto menos endeudada, pero los excedentes de liquidez que genera Estados Unidos pues llegarán a México en gran medida por parte de las remesas, ¿no? Entonces, unas remesas que han estado en los últimos años en niveles históricos, tan solo el del 2021, incluso el propio 2020, tenían cifras avasalladoras contra el promedio en general. Entonces, sí va a impactar. Creo que además el tema de los energéticos, que es algo que le duele a la economía y tanto en alimentos, eso es global, ¿no? ¿Qué va a pasar en general con México? Yo creo que va a doler un poco más el tema de la inflación. Aquí no hay un crecimiento en salarios
como se mide en Estados Unidos, que van por arriba del 5% este año y terminaron por arriba del 8% el año pasado. Aquí sí vamos un poco más con rezago en esa parte y por lo tanto nos duele más el tema de la inflación. Entonces, México sí siempre va a estar anclado a lo que suceda en Estados Unidos, pero también algo que hay que reconocer es que tenemos un Banco Central que es muy prudente. Pese a las dudas que generaba la llegada de la nueva gobernadora, se ha mantenido la prudencia dentro del Banco Central y eso creo que da pie a que estemos con un nivel de inflación controlado por estas medidas con las que se anticipa el banco, ¿no? La aparición de la manera en que lo hace, aprovechando las herramientas, sí han tenido mucho impacto dentro de la economía. Gracias, Carlos. Tenemos una pregunta de Juan Pablo. Pregunta, Carlos, si existe alguna propuesta que tú nos pudieras sugerir para las empresas a fin de contrarrestar la inflación. Híjole, mira, es que es una inflación, viene dado por temas energéticos en general, por temas de alimentos. Medidas como tal, bueno, pues es difícil. No creo que sí, hoy las empresas tienen que buscar más apertura en el tema de estrategia, en el cómo están configuradas las empresas como tal. Lo veíamos hoy para poder competir no es a base de costos, sino de la generación de nuevas ideas. La inflación en temas de materias primas, por ejemplo, pues una medida es con temas de una administración de riesgos prudente, algo que en México hemos visto que sí ha crecido, pero todavía, sí es cierto, ya no estamos en pañales, pero digamos que estamos en este pañal entrenador, ¿no? Es el tema del manejo de las coberturas como tal. A final de cuentas, el impacto estará, pero un tema de una estrategia bien montada con temas de derivados y coberturas te ayuda a que ese traslado se vaya haciendo de manera gradual, ¿no? Entonces, manejar todo el tema de coberturas como tal por costos de materias primas, de costos más elevados en tasas de interés y todo lo que termina golpeando a la empresa como tal es importante. A final de cuentas, estamos en un mundo que demanda promediar. Entonces, todo lo que tú puedas promediar te ayudará a tener un mejor desempeño. Muchas gracias, Carlos, por la respuesta. Digo, en esta parte, Carlos Auxillo quería hacer una aportación. No sé si... Sí, no. Gracias, Fanny. Carlos, mucho gusto. Muchas gracias por tu tiempo, por ayudarnos. Esto no se dio de una llamada de ayer, sino de hace un par de semanas. Y bueno, te robamos un buen rato de tu tiempo para presentarnos estos números que la verdad, como bien decía Pepe, en muy poco tiempo, pues nos damos un panorama muy rápido de cómo estamos, ¿no? Y bueno, y en consideración de lo que decías, bueno, pues no hay una receta como tal para contrarrestar la inflación. Digo, hay muchas cosas, ¿no? Digo, a nivel personal hasta, no sé, cuidar el agua, apagar los focos de la casa que no ocupas, etcétera. Hay 20,000 cosas, ¿no? Como empresa. Bajar los gastos, ¿no? Los gastos, etcétera, ¿no? Bajarle los gastos. Y en el caso de las empresas, bueno, el tema de coberturas, yo creo que para aquellas empresas que ganan en pesos y pagan en dólares, pues yo creo que sería un punto importante. No es nada nuevo, pero siempre es importante platicarlo, ¿no? Digo, para las empresas más pequeñas, por ahí yo ponía en el chat que si desde tu punto de vista, aquellas empresas pequeñas o medianas que tengan clientes extranjeros, pues puedan facturar en dólares en lugar de pesos, si esa pudiera ser un aliciente, o si ahorita por el tipo de cambio como está a la par más o menos, pues dices, oye, no, pues te conviene más en pesos porque el dólar sigue bajando. No sé cómo vaya a estar a finales de año, ¿no? Sí, estamos en... Adelante. Sí, estamos en este contexto de superpeso hoy en día, ¿no? Donde parece ser que la moneda se va a mantener fuerte de aquí el resto del año. Es cierto que tendrá unos sesgos de depreciación bastante más acotados de lo que eran al inicio del año, pero yo te diría, a final de cuentas, el promediar te hará bien, ¿no? Creo que hoy con un contexto que cambia a una velocidad impresionante y que cambia de 180 grados de la noche a la mañana, el promedio, y te lo decía, la máxima en finanzas, todos aquí somos financieros y la máxima en finanzas es, si no quieres tener riesgos, ten muchos riesgos pequeños, ¿no? A final de cuentas habla sobre la diversificación y la diversificación en un contexto de alta volatilidad es bastante más premiado, ¿no? Es muy difícil hoy saber, a ver, no nos ponemos de acuerdo los bancos ni cómo va a terminar Banxico de aquí a 3 meses, 3, 4 meses, ¿no?
Y esto te habla un poco de lo que ha producido los mercados en el último año, año y medio. Es decir, la lectura cada vez es más compleja. Hoy se ve un superpeso, ¿no? Es decir, incluso vemos que podría en algún momento volver a bajar por debajo de los 19.50, y eso no le beneficia nada a los exportadores, sí a los importadores, pero al final de cuentas son estrategias. Oye, ¿sabes qué? Me conviene hacer una cobertura, promedio con el mercado, ya traigo, el promedio en sí es menos volátil que el activo per se, entonces eso ya me ayuda a ir potencializando, a ir teniendo más claridad sobre mis flujos, porque hoy hay una premisa más importante, ¿no? Tenemos que dar certeza, el contexto busca, demanda que el management esté más enfocado en el presente de lo que es en el futuro, en aras de darle certeza a lo que le pueda dar, ¿no? Y en la parte financiera, las coberturas te sirven para eso. Perfecto, Carlos, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, Fanny o Pepe. Sí, hay una pregunta que nos hace Jaime sobre las últimas diapositivas. Mira, Jaime, el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera emitió este borrador en marzo de 2022 para recibir comentarios, sugerencias, críticas, etcétera. Ya se cerró el periodo de recepción de todo esto a finales de julio de este año y se espera que la norma, la IFRS S1 y S2, sean publicadas a finales de este ejercicio y que entren para su aplicación a partir de 2023. Pero una fecha definida como tal no existe. Y en cuanto sean de aplicación obligatoria para las normas internacionales, lo serán para las emisoras de valores bursátiles en México, ¿sí? Y mientras tanto, nuestro consejo para emitir normas de información financiera, el CINIF, sigue haciendo lo mismo para homologar, para que haya convergencia de nuestras normas hacia las normas internacionales. Entonces, en breve tiempo también se emitirán las normas correspondientes en paralelo a las internacionales. Espero con esto haber sido un poco más claro. Excelente. Muy bien. Claro, Creo que ya no y hay. no sé si Adelante. la última, no sé si ya vaya de la mano, se haya respondido. El cómo ven el déficit fiscal de México. Así que aquí los expertos pues, son Jorge, José y Carlos. Bien. Creo que no. Hola, hola. Creo que no, Carlos, creo que no nos escuchaste, ¿verdad, Carlos? Alguien preguntaba que cómo veías el déficit fiscal en México. No se escucha, ¿no? Mira, yo creo que hay, en México sí hay una recaudación que está siendo bastante rigurosa. Parte del atractivo que ha tenido México es esta disciplina fiscal que ha tenido el gobierno. Yo creo que va a continuar así. A final de cuentas, pues vemos a empresas alineándose y eso creo que a final de cuentas a todos nos beneficia tener un SAT más, pues más riguroso, ¿no? A final de cuentas son ingresos para el gobierno que deberían de ser utilizados en aras del beneficio y el desarrollo de la propia sociedad. Yo sí creo que el gobierno va a continuar con esa disciplina, que seguirá aumentando sus ingresos. Lo hemos visto en la rentabilidad por empleado del SAT, ha crecido a más de doble dígito en los últimos 3 años. Y yo creo que eso se irá reduciendo, ¿no? El gobierno trae muchísimos retos, eso que ni que en un gobierno emergente los retos sobran, pero si hay algo que sí hay que aplaudir es la disciplina fiscal de este gobierno. Gracias, Carlos. Perfecto, muchas gracias. Pues no tenemos más preguntas, sino agradecimientos y felicitaciones para nuestros ponentes. Y bueno, ya estamos por concluir, de hecho ya estamos en tiempo de la hora que teníamos destinada para dar esta exposición. Agradecer a todos su participación, su asistencia, pues decirles que estamos a sus órdenes, tanto Creston BCG como BBVA Bancomer, y que pues esperen noticias de nuestros próximos eventos, donde también les haremos llegar las invitaciones. Carlos, muchas gracias. José, muchísimas gracias también. Y bueno, que tengan una excelente tarde y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Carlos, otra vez. Gracias, hasta luego.